Excelente día, Dios les bendiga. Hoy domingo, Día del Señor, 7 de enero, lleva por título el devocional Siendo verdaderos creyentes, estando en Marcos capítulo 3, versículos 7 al 19. Así dice la palabra de Dios. Mas Jesús se retiró al mar con sus discípulos y le siguió gran multitud de Galilea y de Judea, de Jerusalén, de Idumea, del otro lado del Jordán y de los alrededores de Tiro y de Sidón. Oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Y dijo a sus discípulos que le tuviesen siempre lista la barca a causa del gentío, para que no lo oprimiesen. Pero había sanado a muchos de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caían sobre él. Y los espíritus inmundos, al verle, se postraban delante de él y daban voces diciendo: Tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quien apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a su casa, siendo verdaderos creyentes. El día de hoy vamos a estar revisando 3 puntos que podemos encontrar en este devocional, siendo el primero: ¿cuáles son nuestras motivaciones? Ciertamente, um, el día de ayer estábamos visitando cómo tuvo otra confrontación entre el Señor Jesús y los fariseos. Vemos que sucedió en 5 momentos, 5 diferentes situaciones, y algo que nos hace Marcos es que todos los sucesos van en secuencia, uno va atrás de otro, y lo pone de esta manera para que podamos entender o podamos apreciar la situación en la que se estaban desarrollando los hechos, los sucesos. Ciertamente no están de manera cronológica, pero esto está así para que podamos comprender cómo hubo una oposición ante la predicación de la palabra y cómo también tergiversaron la predicación del evangelio. Y eso es lo que vemos en ese primer punto. Y aquí hay otra pregunta que podemos plantearnos. ¿Por qué la multitud seguía a Jesús? Vemos que ocurrieron varios milagros para este momento, pero había 2 cuestiones por las que estaban siguiendo esta multitud, seguía a Jesús. Primero, porque habían escuchado lo que hacía. Versículo 8 dice: oyendo cuán grandes cosas hacía, grandes multitudes vinieron a él. Entonces, de esta manera, ciertamente habían escuchado lo que hacía, pero no le habían puesto atención a la predicación. Entonces, de Jerusalén, de Idumea, de otro lado del Jordán, de alrededores de Tiro, de Sidón, simplemente habían escuchado, e incluso de las multitudes de Galilea, estaban a él solamente por lo que habían hecho. La otra respuesta: ¿por qué la multitud seguía a Jesús? Porque querían recibir algo, versículo 10. Porque había sanado a muchos, de manera que por tocarle, cuantos tenían plagas, caía sobre él. O sea, porque había sanado a tantos que todos los enfermos se echaban sobre él para poder tocarlo. Querían recibir algo de esas personas. Y ellos no comprendían que ah, lo que Jesús estaba haciendo era predicar el mensaje: arrepentidos, creed en el Evangelio, sigan el Evangelio. Y a través de la misericordia del Señor, Él efectuaba sanidades, milagros, cosas que son fuera de nuestro orden normal. Entonces, ellos lo que creían, o lo que querían, mejor dicho, era llegar, recibir su milagro y ¡pum!, irse. El Señor Jesús sabía que ellos necesitaban un Salvador. Ellos necesitaban ser librados de sus pecados. Y pues las personas simplemente querían satisfacer sus necesidades, estar sano, irse y seguir cometiendo sus pecados. Entonces, eso iba en contra de la predicación del Evangelio.
¿Y qué es lo que ellos necesitaban? Tanto ellos como nosotros. Lo que necesitamos no es un sanador, sino un salvador que nos libre de la ira divina. No necesitamos que llegamos y llega, recibe tu milagro y fuga. Ya no regreses. No, porque el Señor no va a sanar pecadores, sino que a través de la misericordia, a través de su obra divina, le va a dar la sanidad a aquellos a quienes quiere y también a sus hijos. Pero de esta manera, tanto ellos, toda la multitud, había perdido el objetivo de lo que es el Evangelio. No olvidemos de qué trata el Evangelio cuando el Señor les dijo, toma tu cruz y sígueme. Esas multitudes no estaban entendiendo la verdad del Evangelio y también sus motivaciones estaban completamente erradas. Eso es lo que estaban demostrando. Y también tenemos otro ejemplo. Juan 6:26 dice, respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Entonces, ¿qué le está diciendo? Ustedes no me buscan por la predicación, ustedes no, ni siquiera, algunos de ustedes ni siquiera me buscan porque han recibido algún milagro, sino porque comieron pan y el Señor multiplicó el pan. Entonces ustedes se saciaron y quieren más. O sea, prácticamente ellos estaban buscando a alguien que les solucionara sus problemas y no un salvador. No estaban buscando la verdad del Evangelio. Y eso es algo completamente peligroso. Llegar, escuchar un mensaje tergiversado, eso es lo peor que se puede hacer. Sino que ¿qué es lo que debemos de hacernos? Lo que debemos de preguntarnos, ¿cuáles son nuestras motivaciones? ¿Cuál es mi motivación al acercarme? Un ejemplo, hoy domingo, día del Señor, día de congregarnos. ¿Cuál es mi motivación para ir al servicio? Ir a adorar a Dios en compañía de mis hermanos creyentes, ir a entregar un servicio digno del Señor, una alabanza, ir a entregar lo que he aprendido en la semana y compartirlo con mis hermanos, disfrutar de la predicación en la iglesia local. ¿Cómo es que nosotros estamos siendo direccionados hacia el servicio de nuestras iglesias locales y también dentro de la forma en cómo nos estamos guiando, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana? Y también esto nos lleva al siguiente punto, ninguna confusión. Si no sabemos cuál es nuestra motivación, es quizá porque estamos confundidos. Y algo que el Señor despejó en este pasaje fue la confusión que se estaba levantando. Versículo 11, y los espíritus inmundos al verle se postraban delante de él y daban voces diciendo, tú eres el Hijo de Dios. Mas él les reprendía mucho para que no le descubriesen. Los endemoniados llegaban y decían, Jesús es Dios, tú eres el Hijo de Dios. Y aquí como paréntesis, ellos, los endemoniados, los demonios, tenían una mejor teología que los fariseos, porque recordemos que es lo que dice Santiago 2:19. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. O sea, le está diciendo, tú crees que hay un Dios. O sea, muchas personas dicen, sé que hay un Dios. Ok, eso está perfecto. Los demonios hacen lo mismo. Tienes la misma fe que un demonio. Entonces, pero incluso los demonios reconocen más. ¿Por qué? Porque ellos reconocieron a Jesús como el Hijo de Dios, quien realmente es. Ahora, podemos preguntarnos, ¿cómo está nuestra teología y conocimiento de Dios? ¿Cómo está? Si decimos que servimos a Dios, que le entregamos un servicio a Dios, realmente me esfuerzo por conocer a Dios, por buscar la palabra, congregarme, estar en la predicación, leer la Biblia, incluso hacer, quizá algunos dicen demeritan el escuchar los devocionales, pero quizá hacer el devocional y de ahí complementarlo escuchándolo. Pero en este momento el Señor dispersa la confusión porque los demonios querían confundir a la gente que Jesús estaba con ellos. Algo que se dio más adelante, lo vamos a ver en el devocional del día de mañana, que los fariseos creían, bueno, ellos dijeron que el Señor echaba a los demonios por Belcebú, el príncipe de los demonios, algo completamente errado, una herejía grande para ellos. Entonces, y que estaban injuriando al Señor. Entonces, lo que el Señor Jesús dijo, Él les reprendió para que no le descubriesen. Les reprendió para que no hubiese confusión
Y para que eso no los quitara del foco que era la predicación, del mensaje, todo el tiempo fue la predicación, todo el tiempo fue la predicación, no el objetivo los milagros, sino la predicación a la que debemos de acercarnos. Entonces, nosotros debemos de ser ¿qué? Congruentes con lo que creemos y con lo que predicamos para no estar en esta confusión y no dañar a la fe de nuestros hermanos que están, pues algunos su fe está un tanto débil, otros su fe está fuerte, pero de una u otra forma un mal testimonio de alguien puede dañar a los creyentes. Es como el ejemplo, una vez Billy Graham estaba viajando en un avión y la persona de al lado iba tratando mal a todos, pasajeros, aeromostas, cualquier otra persona iba diciendo una clase de pestes muy grande. Pero llega el momento, casi al bajar del avión, él se presenta y le dice, soy Billy Graham, mucho gusto, tienen una pequeña conversación y le dice, qué gusto, pues yo también soy cristiano. La respuesta de Billy Graham fue decirle, es mejor que lo guardes en silencio porque tú eres una muy mala referencia de lo que es ser cristiano. Ser congruentes. Y eso nos lleva al tercer punto, llamamiento soberano. De acuerdo a la secuencia de Marcos, después de este suceso, el Señor Jesús sube al monte. Doctor Lucas es más puntual y dice en Lucas 6:12, en aquellos días, Él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Jesús oró ¿para qué? Para hacer la voluntad de Dios. Obviamente Él sabía lo que iba a suceder, a quiénes iba a escoger, pero el pasaje nos dice, y llamó así a los que Él quiso y vinieron a Él. El Señor Jesús efectuó un llamamiento de los que Él deseó, pero previamente oró. ¿Qué aprendemos? Al Señor Jesús, a pesar de estar tan ocupado, dedicaba tiempo para orar. Pasó toda la noche orando. Debemos dedicar más tiempo para la oración, para la lectura de la palabra. Y después de esto, de orar, dice que llamó a los que Él quiso, no a los que estaban más preparados, a los que estaban con Él dentro de la multitud, no, sino a los que Él quiso. Y esto lleva a un llamamiento irrepetible y estableció a 12 para que estuviesen con Él y para enviarlos a predicar. El Señor Jesús les dio un curso intensivo de 3 años, los discipuló, los capacitó. ¿Para qué? Para que ellos estuviesen aptos para cumplir la misión de predicar el Evangelio y también para que tuviesen autoridad para sanar enfermedades, para echar fuera demonios, y siendo esto algo irrepetible. Efesios 2:20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo, Jesucristo mismo. Un fundamento se pone una sola vez. Entonces dice, la piedra angular, la piedra fundamental es Cristo mismo. Después de Cristo vienen los apóstoles, que es la enseñanza que encontramos tanto en el libro de los Hechos como en las cartas paulinas y en las demás cartas pastorales. Y ese es el fundamento, la enseñanza que el Señor Jesús los llevó. ¿Para qué? Para que ellos efectuasen. Pero todo lo que vemos en el Nuevo Testamento, todo lo que hicieron los apóstoles, no es porque ellos fuesen personas excepcionales, fueran las grandes personalidades, no. Eran pecadores que fueron salvados, fueron discipulados, capacitados y fueron enviados a predicar. Fue Cristo a través de ellos, fue la obra del Señor. ¿Por qué? Porque tenemos aquí personalidades, pero podemos dedicarnos a saber cómo era. Pedro era un pescador de un temperamento reacio que hasta le cortó la oreja al siervo del sumo sacerdote. Tenemos también a jóvenes que le dijeron al Señor, Señor, ¿quieres que oremos y que le caiga fuego a esta gente? O sea, también eran impetuosos en su forma de ser. Tenemos también a un joven, Juan, que se estima que tenía 20 años. También tenemos a un recaudador de impuestos, que era parte de la élite de la sociedad, de acuerdo a los romanos. También tenemos a un celote, uno de los miembros de las sectas revolucionarias que querían defender a Judea, a Jerusalén. Y también tenemos a uno que no fue convertido. Judas Iscariote, en cada uno de los evangelios es descrito como el que le entregó, el que le iba a traicionar. Entonces, no es nosotros la obra. Somos llamados ¿para qué? Para predicar el evangelio. Somos llamados aquí.
id a predicar el Evangelio a todas las naciones, bautizándonos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Recordamos a las multitudes del principio? Bueno, tenemos otro ejemplo. Lucas 14:25. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Versículo 33. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncie a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. ¿Qué es lo que estamos llamados? Estamos siendo llamados a evaluarnos si estamos siendo verdaderos creyentes, cuáles son nuestras motivaciones, si no estamos en alguna confusión, que el Señor nos lleve a su luz. Y de verdad que todo esto es un llamamiento soberano. Todo lo que nosotros podemos experimentar, el escuchar un devocional, el compartir un devocional, el ir a la iglesia, el escuchar una predicación, todo es por la soberanía y por la gracia de Dios. No es por obras para que nadie se gloríe. De esta manera que podamos evaluarnos a la luz de la palabra y también vivir y compartir esta luz, compartir esta sal para aquellos que todavía no la tienen. Dios les bendiga.